Si escuchas nuestros reportes por la noche, deja un comentario. Comenta auriculares y en qué parte de la carretera nos escuchas. Si alguien te sigue durante kilómetros y nunca intenta rebasarte, eso es persecución. No coincidencia, me llamo Vicente. Llevo más de 15 años manejando camiones. Ya enfrenté de todo en esta vida, en carreteras en mal estado, niebla cerrada, asaltos, animales cruzando. Pero lo que viví en una ruta entre el norte de Nevada y el interior de California todavía me persigue. Era el tercer día de entregas. Venía de descargar en Salt Lake City, rumbo a un centro logístico, cerca de Reading. La ruta era algo aislada, pero rápida. Poco tráfico, lo cual siempre ayuda. El problema fue que anocheció antes de lo previsto. El clima no anunciaba niebla, pero igual llegó. De esas nieblas bajas que reptan por el asfalto. Reduje la velocidad y encendí los faros auxiliares. Fue entonces cuando vi sus luces. Auto negro, pequeño, a lo lejos, bien atrás. Pensé en seguro, me rebasa pronto, pero no lo hizo. En vez de eso, se mantuvo ahí, a unos 60-70 metros. A veces más cerca a mí, a veces más lejos, pero nunca fuera de mi retrovisor. Pensé en detenerme en uno de los espacios de descanso, pero eran escasos en ese tramo, y el último que vi estaba completamente a oscuras. Ni loco. Me metí ahí y seguí adelante. Poco a poco empecé a sentirme incómodo, porque ese auto no rompía el ritmo. Cada vez que aceleraba, él aceleraba. Si frenaba un poco, él también, como si me estuviera copiando. Y lo más raro, jamás intentaba pasarme. Ya cerca de la medianoche, entré a un tramo más sinuoso, con vegetación densa a ambos lados. Fue ahí cuando el miedo se volvió real. La niebla cubría incluso los retrovisores. Mirar atrás ya no era tan fácil, pero aún así, Sabia Q seguía ahí. En un punto, decidí probar algo. Reduje drásticamente la velocidad, casi hasta detener el camión. Activé las luces de emergencia, como si fuera una falla mecánica. Pensé en si es alguien normal, va a pasar de largo. Pero el auto también se detuvo, a la misma distancia de antes. Me quedé parado unos 30 segundos, el corazón acelerado. El tipo no tocó el claxon, no bajó, no hizo absolutamente nada. Solo se quedó ahí, con las luces bajas. Inmóvil, volví a acelerar. Esta vez pisé a fondo, más de 110 kilómetros por hora, el máximo que el camión podía dar en ese tramo. Pero el auto mantuvo la distancia, siempre atrás, exactamente atrás, nunca a un lado, nunca adelante. Fue ahí cuando lo entendí. No era casualidad, era persecución. La única salida era una base de apoyo o una gasolinera 24 horas. En esa ruta solo había una, a unos 40 minutos más adelante. Agarré el celular, abrí la app del lugar y vi que estaba abierto. Esa era la meta en el camino. Intenté llamar a la policía, sin señal, en zona muerta. Y fue entonces cuando el tipo decidió apagar los faros. Solo lo noté por el reflejo. Una silueta oscura, casi imperceptible, seguía ahí sin luces, persiguiéndome en plena oscuridad. Eso me heló la sangre. Solo pensaba, si me detengo, se detiene. Si salgo del camino, me sigan, pero si tengo suerte, tal vez se vaya cuando vea más gente. Llegué al puesto, entré directo, estacioné frente a la tienda, bajé rápido. Un despachador medio dormido me miró con cara de pocos amigos. Antes de decir nada, giré para señalar el auto, pero ya no estaba. Había desaparecido sin hacer ruido. Sin encender las luces, nada. Simplemente
se desvaneció. Me quedé un rato ahí. Tomé un café bien cargado. Le conté por encima lo que había pasado. El frentista solo dijo: no eres el primero que habla de un auto así. Por esta zona no dormí esa noche y jamás volví a tomar esa carretera. Acababa de salir de un centro de distribución en Lubbock. Entregué una carga ligera, media carga de productos agrícolas. Era el inicio de la noche, como a las 8 y algo. Mi plan era manejar hasta Midland y parar en un lugar conocido donde los camioneros suelen dormir. Nada de hotel, solo estacionar el camión, comer algo enlatado, dormir un rato y seguir viaje al día siguiente. El tramo no era largo, menos de 2 horas, pero lo que pasó en ese camino se volvió una de esas historias que uno solo cuenta una vez, y siempre en voz baja. Poco después de salir de la ciudad, paré en una gasolinera para calibrar las llantas, y fue ahí donde vi el carro, un sedán gris oscuro estacionado de lado, medio escondido detrás de una bomba desactivada. Los faros estaban apagados, pero había alguien dentro. No le di importancia. Un camionero que se preocupa por to-do low QV no llega ni a la mitad del camino. Terminé y regresé a la carretera. El tramo inicial era tranquilo, asfalto nuevo, poco tráfico, apenas unos camiones viniendo en sentido contrario. Pero ya por el kilómetro 20, en la parte más aislada del trayecto, volví a ver el mismo carro. Atrasan exactamente el mismo modelo, en faros bajos, a poca distancia, pero constante. Pensé, puede ser coincidencia. Siempre pensamos eso al principio, ¿verdad? Pero el problema es que nunca me rebasaba, ni cuando bajaba la velocidad, ni cuando entraba en las zonas de adelantamiento que aparecían. Era como si estuviera ahí por mí en solo. Por mí intenté disimular. Tocaba el celular, hacía como si mirara el GPS, pero la verdad es que la mano me temblaba. Empecé a mirar más por el retrovisor que al frente. Cerca de un paso elevado, vi un letrero que decía que había una zona de descanso a la izquierda. Era pequeña, más bien para coches, pero se podía meter el camión. Decidí arriesgarme. Reduje la velocidad. Entré despacio. Encendí las intermitentes. Quería ver qué haría el tipo. Pasó de largo, no. Eso parecía. Me quedé ahí unos minutos. Apagué las luces. Dejé solo las de posición intenta y Resper. Estaba completamente solo en esa zona, rodeado de maleza a ambos lados. Era solo un espacio de tierra apisonada, con un baño portátil viejo al fondo. De repente, vi movimiento en el espejo lateral a unos 20 metros. El carro había regresado. Estaba detenido justo detrás del paso elevado, sin luces, solo una silueta en el asiento delantero. No se distinguía el rostro, ni se movía. El carro estaba completamente inmóvil, pero era obvio que alguien estaba ahí, esperándome. No lo pensé 2 veces. Metí reversa y saqué el camión de ahí como pude. Volví a la carretera, acelerando con todo. Pasé por el paso elevado, pasé por el carro, que seguía parado, pero esta vez con las luces encendidas. Seguí manejando como si el diablo viniera detrás de mí. No sé si me persiguió otra vez. Intenté no mirar más. Solo quería llegar a la siguiente ciudad. Lo que me sigue asustando hasta hoy es pensar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo ese carro escondido detrás del puente antes de encender los faros? ¿Cómo sabía que yo iba a parar ahí? ¿Por qué no hizo nada? Pero tampoco se fue. Cuando llegué a Midland, paré en una gasolinera grande. Dormí rodeado de otros camiones, con gente cerca, pero tardé más de 1 hora en poder cerrar los ojos en esa noche. Lo que me perseguía no era un carro, era la sensación de que alguien aún estaba esperando. Hay camioneros que le temen a los asaltos, hay camioneros que le temen a los accidentes. Yo
Le tengo miedo a una curva. Ni siquiera debería estar contando esto. Pero ya pasaron 2 años y tal vez solo necesito que alguien me diga que no estoy loco. Me llamo Elías. Hago ruta cruzando la Sierra de Juárez. Y San Tramo ingrato, con muchas subidas, niebla constante y cero señal en la Mayo R parte del camino. Paro paga, bin. Esa semana iba con prisa. Tenía 2 entregas pendientes y un retraso que me obligaba a manejar de noche. Cerca de las 9:30, empecé a subir la sierra. En el tramo entre el kilómetro 84 y el 87, hay una curva famosa entre los choferes, no por accidentes, sino por la visibilidad casi nula. La sierra forma como una pared a ambos lados y el viento devuelve la niebla sobre la carretera, un efecto raro, como si el camino te tragara. En la primera curva vi las luces, un coche pequeño en luces bajas, nada amenazante todavía, pero lo que me llamó la atención fue la forma en que apareció, como si ya estuviera esperándome. Ahí ya no escuché el motor, no lo vi acercarse, simplemente apareció en ok, en coincidencia. Intenté no pensar demasiado, pero ya en la segunda curva había desaparecido Ann y en la tercera apareció de nuevo, a la misma distancia que antes, como si hubiera vuelto en el tiempo. Pensé que tal vez era problema en los retrovisores. Miré, limpié los vidrios, pero todo estaba bien. En la cuarta curva, otra vez, el coche había desaparecido. En la quinta, reaparecían siempre en el mismo punto, siempre a la misma distancia. Fue entonces cuando el miedo comenzó. Había pasado por ese tramo decenas de veces. Nunca vi algo así, y el comportamiento no tenía sentido. Ningún coche entra y sale de un tramo montañoso así, y mucho menos con esa precisión. Aceleraba, él aceleraba, frenaba, él desaparecía. Curva siguiente, regresaba. Era como si estuviera jugando conmigo. Intenté detener. Mi Oral, el carro, desapareció. Apagué las luces en mí. Quedé ahí, contando el tiempo. 1 minuto, 2, 5. Silencio total. Encendí los faros. El carro estaba a menos de 40 metros. Estacionado en luces encendidas. Nadie afuera. Ni sonido. A ningún movimiento. Aceleré con todo. Salí de ahí como si mi vida dependiera de eso. Pero el tramo aún no había terminado. En la última curva de la sierra, ya casi llegando a la carretera abierta, apareció por última vez, en sentido contrario. Detenido justo en medio de la curva, toqué el claxon, pero no se movió. Hice lo imposible por no chocar. Giré el camión hacia el acotamiento casi volcando. Cuando miré por el retrovisor, el carro ya no estaba. Esa noche me detuve en Ciudad Juárez y dormí en una terminal de transporte. Le conté al guardia del patio. Solo me dijo: hubo un accidente ahí, hace años. El conductor murió en el acto. El coche era igualito al que describes. Y remató: pero son tonterías. Seguro fue la niebla, el cansancio. Y desde entonces, cada vez que paso por ahí, nunca más miro por el retrovisor, porque si él todavía está ahí, prefiero no saberlo. Esta historia ocurrió hace poco más de 1 año. Fue mi tercer viaje en solitario como conductor de tráiler. Había salido de Savannah con una carga ligera, piezas pequeñas, nada llamativo. Mi destino era Greenville. Ruta Estendal, Ijowu, hasta la 26. Luego seguir derecho a Ann. Pero cometí un error idiota. En lugar de seguir por la I-26,
Tomé una ruta alternativa que el GPS me sugirió, un tramo de carretera rural que, en teoría, me ahorraría 20 minutos. Apenas entré, supe que había metido la pata a carretera angosta, sin alumbrado, casas lejanas, casi sin señales, sin señal de celular débil. Todo daba esa sensación de no deberías estar aquí. Pero lo peor fue cuando noté un coche blanco estacionado al borde del camino, justo en la entrada. Solo me di cuenta porque, al pasar, encendió las luces y comenzó a seguirme. Ok, carretera de doble sentido. Tal vez el tipo solo decidió continuar su viaje, pero 5 minutos después, seguía ahí, detrás de mí, siempre a la misma distancia, sin intentar rebasar, luces bajas en sin claxon, sin señales. Reduje la velocidad, él también, aceleró. Empezaba a molestarme, pensé, voy a salir del camino, a ver si pasa. Me detuve en un claro de tierra, él pasó, pero exactamente 50 metros más adelante, también se detuvo. Solo se quedó ahí, en vidrios oscuros. Regresé a la carretera, fingí que no vi nada. Manejé otros 20 minutos. La carretera empeorando, y cuando creí que me había librado, ahí estaba, de nuevo, el mismo coche, estacionado de lado, cerca de un silo viejo, como si me estuviera esperando ahí. Empezó a ponerse raro, porque siempre estaba donde yo iba a pasar. No tenía sentido. No le pasé mi ruta a nadie. Y aunque lo hubiera hecho, no habría forma de que él llegara antes a cada punto. Era como si ya supiera el camino antes que yo. La gota que colmó el vaso fue cuando llegué a un tramo con bifurcación. El GPS se congeló. Dudé, tomé la izquierda. Y ahí estaba él, en la curva siguiente estacionado, con las luces apagadas, esperando. Eso me paralizó la espalda. Ya no era coincidencia, era seguimiento, era algo planeado, y lo peor, ni siquiera le había contado esa ruta a mi esposa. Aceleré sin parar, ignoré señales, baches, llantas, todo. Solo quería encontrar una carretera principal. De casi 40 minutos manejando a oscuras, sin ver a nadie. Finalmente, vi una gasolinera a lo lejos grande, iluminada, con varios camiones estacionados. Entré como si estuviera escapando de un incendio. Parecía un refugio. Frené directo en la bomba y bajé. Temblando en el coche, no apareció. Me quedé ahí por 2 horas. Le conté lo básico al despachador, que respondió como si nada. Debe ser algún local queriendo asustar a los nuevos. Ya he oído historias así. Puede ser pero esto nunca se me va de la cabeza. Como sabía cada bifurcación que iba a tomar, incluso con el GPS congelado. ¿Y por qué nunca se bajó? Nunca dijo nada, nunca hizo nada. Solo me siguió. Hasta hoy evito rutas alternativas. Si el GPS sugiere una, lo ignoro. Porque alguien puede estar esperando. Hay cosas que no hacen ruido, pero incomodan más que si lo hicieran. Esta historia pasó el año pasado. Venía desde Tucson, Arizona, rumbo a Amarillo, Texas. Un trayecto largo, más de 1000 kilómetros. Por un retraso en la carga, terminé agarrando la noche en el tramo más pesado, el desierto entre Lordsburg y Clovis. Ahí es complicado, casi sin señal, pocos lugares para parar, oscuridad total. Y fue justamente por eso que, cuando vi una gasolinera 24 horas con luces fuertes y baño limpio, decidí parar a dormir un par de horas. Estacioné el camión en uno de los espacios más alejados,
casi al final del patio. Casi todos los otros camioneros estaban más cerca de la tienda. Mejor así. Manos, ruido. Pero había un detalle. Un coche estacionado unas plazas más allá. Sedán plateado feros apagados, pero con el motor encendido. Me pareció curioso. Eran casi las 2 de la mañana. No había nadie en la tienda. Nada de movimiento. Bajé para ir al baño. Pasé cerca del coche. Si había alguien dentro, en postura recta. No se veía bien la cara, solo la silueta. Volví a cerré la cabina con seguro. Me acosté, pero no pude dormir. El motor de ese coche seguía encendido, y con el tiempo empecé a notar algo raro. El sonido nunca cambiaba. No aceleraba, no oscilaba, ni siquiera tenía esa vibración típica del ralentí. Era como si el coche estuviera congelado en el tiempo. Motor encendido, pero sin señales de vida. 2 de la mañana, 3 en 4. Nada cambiaba. A las 4:30 bajé del camión para fumar un cigarro. Meyer el coach. La misma seguía ahí, inmóvil. Intenté no pensar demasiado. Tal vez alguien durmiendo con el aire acondicionado prendido. Pero ¿quién deja un coche encendido por más de 3 horas? Parado, sin moverse, sin salir, sin bajar siquiera la ventana. Pensé en ir a tocarle el vidrio, ver si todo estaba bien, pero algo me detuvo. Volví al camión. Me senté en silencio. Meyer, otra vez, la cabeza de la figura. Giro, Eshiami. Despacio, lento, solo, lo justo para que supiera. Kumi, mirando, eso fue suficiente. Pisé el embrague, arranqué el camión y me largué de ahí. Ya ni café tomé. Pasé de largo por 2 ciudades hasta que salió el sol. Nunca supe quién era. Nunca supe por qué. Pero desde aquella noche, cada vez que paro a dormir, primero miro alrededor. Y si veo un coche con el motor encendido, sigo manejando. Si estas historias te incomodaron más por lo que no se dijo, imagina las que vienen. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like oscuro, porque a veces el silencio te sigue.